Bueno, pues nada, mi nombre es Sergio Delgado, bienvenidos a todos y a todas a dos eventos al mismo tiempo. Esta vez, hoy es la inauguración del proyecto de divulgación de las artes plásticas y la historia del arte, Arte Activo, que tenéis ahí puesto un poco en qué consiste. Es el 16, sí, 2010 y estamos en el 25. Es el 16º curso que llevamos ya. Es que los profes, los años son por cursos, o sea, para nosotros la Navidad fue antes de ayer, porque empieza el curso. Pero al mismo tiempo, ya bueno, os explico antes de nada, el proyecto Arte Activo, que como digo lleva 16 cursos aquí en Getafe, dedicado a la divulgación de las artes plásticas, la historia del arte y a poner en debate, por decirlo así, diferentes movimientos artísticos, ya sean pictóricos del arte clásico, del arte moderno, del arte emergente, etcétera, etcétera. Sabemos, para los asiduos, sabéis que generalmente hay como tres bloques principales. Uno que hace referencia a los grandes maestros, hoy es el caso, por ejemplo, porque vamos a hablar de Edvard Munch. Hay otro bloque que habla más del arte contemporáneo y otro que va más en torno a los estilos. Aunque es verdad que el arte contemporáneo, como va tiñendo toda nuestra actualidad, pues siempre acaba surgiendo, que además es en la especialidad que uso yo, pero bueno, eso es otra cosa. Y como veis, es un calendario que empieza hoy, octubre, en este mes, y terminará, si llegamos, en mayo, ¿verdad? Bueno, pues tendremos estas intervenciones y tienen los dos formatos clásicos, que es este formato que estáis asistiendo, que es más formato conferencia, aunque si alguien quiere preguntar o corregir o intervenir, lo puede hacer en cualquier momento. Si alguien quiere... Algo me va a decir una barbaridad. Bueno, como voy a hablar de expresionismo, si hay, claro, sí, tenemos aquí una tela del Museo de Oslo, además, que a ver si me da tiempo y luego la enseñamos. Pero bueno, si alguien se quiere expresar como quiera, es que como tenemos una exposición de pintura aquí, decía, si alguien quiere intervenir sobre los cuadros también puede hacerlo, pero no, solo tenéis permiso en un cuadro, el resto no. Por aquel lado. Bueno, entonces tenemos este formato y luego hay otro, al día siguiente, mañana tenemos, a veces es un taller y otras veces es una visita al museo. En este caso, mañana vamos a dar un taller que se llama Gritar con la pintura, en el que vamos a intentar en 2 horas comprender un poco cómo es la pintura, algo que vamos a hacer también aquí, que es comprender un poco cómo es la pintura de Edvard Munch y llevarlo a cabo. Es decir, es un taller práctico para aquellos aficionados o profesionales en las artes plásticas que quieran pasar por esa experiencia. Pero al mismo tiempo de estar en el proyecto Arte Activo, al mismo tiempo estamos también dentro del festival, lo tengo por ahí detrás, Festival Getafe Negro, es que nunca me acuerdo del subtítulo, Festival de Novela Policeca en Madrid. Y todos los años suele haber un referente, que puede ser un autor, o puede ser un país, o puede ser una tendencia. En este caso, creo recordar que es la literatura escandinava, la literatura negra. Entonces, la relación entre las artes plásticas, otra vez lo hemos hecho de otra forma, pero en este caso, la relación entre las artes plásticas y la literatura negra, pues tiene a un artista como Edvard Munch como un ejemplo absoluto. Por 2 motivos. Uno, porque él era noruego de nacimiento, es decir, está en todo el meollo de la representación artística nórdica, y por otro lado, porque su representación artística tiene mucho que ver con esto de lo negro, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo que vimos una vez una conferencia sobre el crimen y el castigo en las bellas artes, y algún cuadro salió aunque Munch no fue ningún criminal, pero en algún cuadro suyo en el que aparece un asesino, por ejemplo. Entonces hay una relación ahí. Y además, dentro de ese terreno expresivo, pues tenemos esa forma de definir o describir la belleza, abandonando en la connotación de la belleza clásica o canónica, que es la que nos entra por los ojos, porque hay unas normas formales que nos dicen lo que es bonito. Voy a decir de forma despectiva, además, no estoy diciendo lo mismo, lo que es bonito y lo que es feo. Sin embargo, en la representación artística, sobre todo a partir de finales o mediados del siglo XIX, pues la belleza se va a vincular a otro tipo de representaciones que no tienen por qué ser solo las canónicas. Es decir, el David de Miguel Ángel, por ejemplo, es bello porque sigue unas normas absolutamente clásicas, canónicas,
y que se pueden incluso tasar a través de un libro de técnicas de bellas artes, es decir, pues mira, tiene 7 cabezas y media, es perfecto, entonces es bello, ¿verdad? Y me conmueve como le conmovía a Stendhal, ¿verdad? ¿Recordáis el síndrome de Stendhal cuando Stendhal de repente entraría a la academia y le da como un vaído, le da un mareo viendo aquella maravilla? Y de hecho es que yo lo comprendo perfectamente porque yo lo he sufrido allí. No sé si habéis ido a la Academia de Florencia y habéis doblado las esculturas de Bernini a la derecha, de repente ese pasillo final que además está marginado por los esclavos moribundos, los esclavos de Miguel Ángel, al fondo, debajo de una cúpula con esa luz, de repente aparece una figura esbelta y perfecta. Entonces, ¿cómo no te vas a asfixiar, verdad? A través de la belleza. Pero, sin embargo, artistas como Munch van a buscar, quizá en la fealdad, posiblemente, o van a intentar, a través de la representación quizá de lo feo o de lo grotesco, y tenemos un ejemplo en España fundamental como es Goya, ¿verdad? Pues un montón de situaciones, elementos, sensaciones, percepciones que son continuas en la biografía de cada ser humano, es decir, el miedo, la angustia, la soledad, la tristeza, la desazón, todo este tipo de cosas van a aparecer en la obra de Edvard Munch. Aquí tenéis una pieza en el cartel, es que he puesto el logotipo en la parte inferior, el logotipo del Festival de Arte Negro, en la parte superior el arte activo, y tenemos un cuadro que es posible que todo el mundo conozca. ¿Alguien no lo conoce? ¿Y alguien sí lo conoce? A ver si bueno, El Grito. El Grito es un cuadro del que luego hablaré un poco el proceso del cuadro, pero lo más interesante, bueno, no lo más interesante, el impacto que genera en el espectador, o mejor dicho, en la biografía de Edvard Munch, más que en el espectador, luego el espectador va a recibir o percibir otra serie de cosas, luego lo veremos mejor, porque ahí están con los carteles. Pero lo que va a ocurrir con este cuadro, como ocurre con las grandes obras maestras, es que quizá se come un poco la biografía y la obra de Edvard Munch, porque ¿conocéis algún otro cuadro de Edvard Munch? Pues algunos sí, los que están en Oslo, por ejemplo, sí, sonará a un cuadro. Pero así, a bote pronto, El Grito es un cuadro que tiene tanta trascendencia en lo visual, que es que hasta creo recordar que existe un emoji en los WhatsApp que aparece una cara con así a lo Edvard Munch, o hay una película de terror, Scream, el malo pues lleva una careta simulando un poco esa expresión de angustia de Edvard Munch. Entonces, ¿qué significa? Que es tan recurrente, que al final se come un poquito a la obra del artista Munch, porque Munch fue un artista muy prolífico. Munch fue un artista de los que produjo en gran cantidad. Creo recordar que cuando muere a su ciudad, porque no tiene descendencia, dona toda la obra que tiene él, y son unos 1000 cuadros, solo lo que él tenía en propiedad, que como veréis en las piezas de Munch, no le quedaba más remedio que vender obra porque tenía que vivir, porque era un pintor profesional, vivía de esto. Al principio mal vivía, luego le fue bastante bien. Estamos en el caso de un autor que va a conocer el éxito en vida, va a ser un referente dentro de la pintura noruega, y por eso el museo con todas sus obras. Y como digo, creo que llega a dejar 1000 cuadros, unas 5.000 acuarelas, unos 15.000 grabados, es decir, bastante prolífico. Y sin embargo, a él le molestaba mucho vender obra porque se tenía que desprender de lo que hacía. Y esto es muy interesante para comprender este tipo de artistas. El artista profesional, y dentro del término profesional dentro de las artes, parece casi que chirría un poco hablar de ello, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que hay artistas que tenemos que pagar hipoteca y no nos queda más remedio que pintar para vender, ¿verdad? Bueno, pues el artista profesional muchas veces celebra la venta de una obra. Sin embargo, los que hayan empezado aquí a pintar, os costará mucho, los que están empezando, los novatos, la gente que está empezando y hace sus primeros dibujos y tal, al principio no quieres desprenderte de esos dibujos. Incluso yo ayer estuve dando una clase de dibujo artístico a no iniciados, es decir, empezando desde el principio, y yo cada vez que hacía un ejemplo en el caballete, cuando cambiaba, pues lo borraba. Y los alumnos no querían borrar los dibujos, ahora, y lo borraban por no gastarse papel, pero esto es por culpa del profesor que es un tacaño, entonces decía, no, está gastando papel.
Entonces ahora con el móvil le hacían fotos a esos bocetos que son los primeros que están haciendo. ¿Veis el cariño por una pieza hecha? Sin embargo, cuando el artista ya tiene un bagaje y tal, lo que hace es celebrar la venta. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, el más prosaico, que para ganar la pasta, y el otro es porque tu obra ya toma vida propia, ¿ya? Se va por ahí, por donde quiere, y ya toma vida propia, y se emancipa, y tiene otras relaciones, y algún día te reencuentras, y te da mucha alegría, o dices, Dios mío, yo metí esto, ¿verdad? Y Munch, sin embargo, tenía un vínculo afectivo directo con lo que estaba representando. Entonces vais a ver que muchas de sus obras se convierten en series, es decir, el mismo tema repetido varias veces. En muchos casos es la necesidad de desarrollar la pieza en diferentes cuadros simplemente para evolucionar sobre el mismo tema. Esto pasa. Y otras veces era simplemente que cuando se desprendía de una obra, necesitaba volver a pintarla para seguir teniéndola ahí. Entonces es muy curioso, ese afán también ayudaba a la técnica de la que hablaremos hoy también, que era una técnica bastante rápida. Imaginaos esto que acabo de contar, por ejemplo, por Antonio López. Pues encima tiene que repetir los cuadros, necesitamos varias vidas. Bueno, lo veis. Y le tenemos ahí a Munch, que como vemos nace en Lotten, muy cerquita, bueno, de lo que ahora se llama Oslo, Cristiania, y en 1863 y fallece en 1944. Entonces me da, ¿cuánto me da? 81, ¿no? 81 años, es decir, que es un señor que es longevo. De hecho, en su 80 cumpleaños se genera en Oslo una fiesta, y estamos hablando del año 43, cuando los nazis estaban ya por ahí pululando, que incluso fue de tal envergadura que el periodismo de la zona y algunas personas de instituciones empezaron a criticarle por su relación con los nazis, que no tuvo nunca. Pero se montó tal pifostio en su 80 cumpleaños, no él, sino a nivel institucional, que empezaron a dudar si es que tenía algún favor que deber a estos ejemplares. Es decir, que trascendió en vida. Y además fue longevo. Fijaos en el autorretrato que tenéis ahí. ¿Qué os parece? Si lo comparamos con el Grito, que es la figura referencial, casi hasta nos choca un poco la descripción y la definición del motivo, ¿no? Por ejemplo, ver cómo proporcionalmente funciona sin apenas distorsiones. La mano es una mano que funciona desde el punto de vista academicista casi, ¿verdad? Que está proporcionada, tiene un cierto ritmo, vemos la posición incluso de los dedos ahí sujetando el cigarrillo, con un pequeño efecto casi de temblor, ¿verdad? Un pequeño efecto dinámico. Vemos la mirada al espectador, que puede estar mirando sobre el espejo o simplemente estar mirando con profundidad a los que le estamos admirando, pero sobre todo lo que más nos llama la atención es esta especie de juego lúgubre que aparece en todo el cuadro a través de una iluminación dramática. Es como esa luz de abajo arriba, de forma contrapicada, y le ilumina dando una especie de apariencia casi fantasmal o teatral. ¿Lo veis? De pronto, lo que parece ser una representación natural de un señor que está fumando un cigarro y nos está mirando, se convierte en algo un poco más grave, ¿verdad? Con un poco más de intención. Incluso se proyecta una sombra por la espalda que empieza a crear una cierta narrativa sobre el entorno, más que sobre la propia figura. Es decir, ¿qué le pasa a este señor? ¿O qué nos pasa a nosotros? Porque este señor nos mira y parece que nos está contando su propia experiencia en este cuadro. De pronto hay un halo de misterio en todo ello. Fijaos la relación con el Getafe negro, además. Lo interesante de esto es que cuando entramos en este juego de lectura con el cuadro y vamos un poquito más allá de la propia representación natural, es decir, tiene los hombros un poquito en escorzo, tiene el codo y la distancia de los hombros al codo y el codo a la muñeca que funciona muy bien, pero cuando salvamos todos esos elementos empieza a haber un terreno de preguntarse el porqué de las cosas, por qué aparece esa pequeña luz del cigarrillo que se deshace cerca de su cara. De repente es todo un misterio, ¿verdad? Estamos entrando en un terreno de lo que se llamó el simbolismo. Es decir, las cosas que aparecen en los cuadros de los pintores simbolistas ya no tienen que ver con lo que representan, sino con una metáfora que van a representar. Es decir, no es el objeto representado, sino el significado del objeto. No sé si se entiende todo esto. Entonces ahora aquí, claro, aquí tendríamos dos necesidades. Una,
tener el manual de instrucciones de las metáforas de Munch, o la otra sería nuestro propio manual personal para comprender qué le está pasando aquí. Fijaos que os voy a enseñar ahora dos retratos de dos artistas que van a influenciar muchísimo en la obra de Edvard Munch, como son, no sé si reconocéis, a la izquierda, estos son, las fotografías están pegadas, no es que el formato de la obra sea así. A la izquierda tenéis, a vuestra izquierda tenéis a Vincent Van Gogh, y a la derecha, además es curioso, a la derecha tenemos a Paul Gauguin. Estos dos retratos pertenecen a dos intercambios de obra que se hicieron cuando Gauguin va a la Casa Amarilla de Vincent Van Gogh. Entonces, Van Gogh está tan contento de que va a venir el maestro Gauguin para ver el maestro, que empezó a pintar los girasoles, no sé si os suena esto, los girasoles, empezó a decorar la habitación de la Casa Amarilla inglés para que el otro estuviera contento, y además se hicieron un regalo. Van Gogh se pintó un autorretrato y se lo regaló a Gauguin. Se autorretrata como monje tibetano, toma ya, lo veis ahí, con esa cabeza afeitada y con esos ojos separados, etcétera, etcétera, con esa mirada un poco extraviada. Y Gauguin se autorretrata, esto es un fragmento del cuadro, se autorretrata como Jean Valjean, el personaje de Los Miserables de Victor Hugo. De hecho, tiene mucho que ver con el propio Gauguin, que fue, en el inicio fue marino mercante y además estuvo viajando por todo el mundo, en fin, y conoce las aventuras estas que genera el mar. Entonces aparece con esa cara desafiante y con ese fondo amarillo y esa especie de florecillas que parecen casi bailarines que van saltando, que es el papel pintado de la pared que estaba representando. Bueno, fijaos, estos dos artistas van a tener mucha influencia en la obra de Munch, entre otras cosas porque pertenecen al movimiento postimpresionista o, vamos a decirlo de esta forma, pre-expresionista. ¿Bien? Y Munch va a ser, dentro de la pintura simbolista, como he dicho hace un momento, va a ser uno de los pintores que van a dar pie a todo lo que va a pasar después en la vanguardia del siglo XX, es decir, va a ser un pre-impresionista de todo y lomo, sino un impresionista puro. De forma que cuando Edvard Munch termina sus estudios de Bellas Artes en Oslo y consigue una beca porque empieza a exponer las exposiciones académicas de Noruega y gana unos premios, entre ellos estos premios para los estudiantes o recién licenciados pues eran becas para viajar a diferentes sitios para aprender, pues podría ir a Italia, a París, y él va a París, y entonces toda la historia de Edvard Munch no se entendería, sería distinta si no hubiese sido por esos 3 primeros años que pasa en París, porque se va a encontrar de bruces con el movimiento bohemio total, 1890 o menos así, un poquito antes, 1886 creo que es. Se va a encontrar con toda la bohemia y con estos dos tipos que están a la cabeza de la representación vanguardística. No estoy diciendo que fuesen exitosos, que ganasen mucho dinero, sino que eran los más modernos que había. Y encima con vidas absolutamente desequilibradas. Fijaos, Gauguin, que lo tenéis a la derecha, era un tío muy temperamental que abandonó en sus inicios profesionales hasta los 40 años, él se dedicaba a la bolsa, a los negocios bursátiles y ganaba bastante dinero. Y se apuntó a un taller de pintura los domingos por la tarde, cuando podía descansar, y empezó a entrar a un salillo, luego en vez de los domingos iba ya los jueves y los domingos, luego los martes, los jueves y los domingos, y al final acaba dejándolo todo. Estoy resumiendo muchísimo, pero se dedica a las artes dejándolo todo absolutamente, incluso a su mujer y a sus hijas. Las abandona por completo. También es verdad que se va a Noruega precisamente y tiene que convivir un tiempo con su suegro, y a lo mejor eso también puede ser lo que hizo que abandonase todo. Pero es un señor absolutamente egocéntrico y egoísta también, pero un gran maestro, con una personalidad muy temperamental. Y por otro lado tenemos a Vincent Van Gogh, que Vincent Van Gogh sí que era una buena persona. Lo que pasa es que el hombre se le iba un poquito de las manos, ¿verdad? Vincent Van Gogh sí que tiene una neurosis diagnosticada posteriormente o durante su vida, va a tener episodios casi de delirium tremens en su vida y esto va a afectar a su representación artística. De manera que Vincent Van Gogh va a ser un artista que va a añorar o intentar, por lo menos, ser realista, como Corot, como Millet, representar la naturaleza tal y como es, pero además la más cercana, es decir, la del agricultor, la del minero, la del trabajador, dentro de las premisas del realismo de mediados del siglo XX en la pintura occidental,
pero sin embargo lo va a filtrar a través de un interior absolutamente convulso. Entonces, él, sin saberlo, va a ser expresionista. ¿Lo veis? Entonces tenemos a dos tipos que fueron absolutamente innovadores en la representación artística de finales del siglo XIX, que van a dar paso a las corrientes expresionistas del siglo XX que todavía nos afectan en la actualidad. Pero ellos no son muy conscientes de esto porque lo que son unos tíos miserables, unos tíos un poco raros y si acaso, en algunos casos, rozando la enfermedad mental. ¿Y qué tiene que ver esto con Munch? Pues muchísimo. Porque Munch va a ser un señor que va a tener serios problemas en su biografía que van a condicionar toda su representación pictórica. Ahora os voy a comentar porque me interesa mucho que comprendamos por qué Munch toma las decisiones que toma para cuadros como, por ejemplo, El Grito. Y además va a ser consciente de lo que hace, a diferencia de Vincent Van Gogh, que no sabe lo que hace. Él es expresionista sin saber lo pobre. Sin embargo, Munch sí sabe que está tomando decisiones para que su representación artística sea diferente a lo que estaban haciendo sus colegas de la época. Fijaos en los cuadros de estos dos tipos, que tienen mucho que ver con la pintura de Edvard Munch, porque Munch cuando viaja a París pues va a estar en contacto con estos artistas impresionistas y postimpresionistas. Lo que tenéis son dos cuadros absolutamente reconocibles, aquí no hay una rareza, pero tenemos La noche estrellada de Vincent Van Gogh, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a esa noche estrellada? ¿Es serena o es nerviosa? ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos sobre todo porque, por dos motivos. Por el sentido de la pincelada, que se va enroscando de una forma que nos genera un dinamismo, porque nuestro cerebro, que es conservador, porque el ser humano es conservador de su vida, entonces necesita la estabilidad para no ponerse en riesgo, cuando vemos elementos dinámicos tendemos a equilibrarnos. Pero si el artista nos los propone en energía potencial igual infinito, se están moviendo sin parar, yo necesito recolocarlos. Entonces siento una pequeña confusión. Todo esto que he dicho deprisa es lo que nos pasa en el cerebro en una décima de segundo, entonces decimos, este tío vaya movimiento, no sé dónde mirar, se va todo por todos los sitios. Fijaos que Van Gogh estaba intentando representar lo que veía. No se daba cuenta que estaba representando lo que sentía, que es la base del pintor expresionista. Por el otro lado, Gauguin, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, pues Gauguin, que se va a las islas del Pacífico para abandonar las normas convencionales de la cultura occidental y del sistema social occidental, y se encuentra que allí, por un lado por la colonización y por otro lado por la sociología del ser humano, hay normas. Por mucho que no quería normas, se fue a un sitio donde pensaba que no había y resulta que sí había, por varios motivos. Entonces, ¿qué hizo? Pues generar unos paraísos artificiales, así haciendo referencia a Baudelaire, para que él pudiese trasladarse y el espectador a sitios que casi como si fuese un Edén, que no existen. ¿Lo veis? Y fijaos en la tensión que hay en los cuadros de Gauguin, a diferencia de la tensión de los cuadros de Van Gogh, que es una tensión cromática. En el cuadro de Van Gogh tenemos una monocromía azul con 2 o 3 chisporroteos amarillos. Sin embargo, en Gauguin lo que tenemos es el naranja, el rojo, el verde, el azul, todos allí uno al lado del otro y saltándose las normas. ¿Alguien ha visto alguna vez un perro naranja? O un prado rojo, tan rojo que es plano. Es decir, a través de la utilización del color y esto que se llamó el eclosioné, es decir, hacer tabiques en el cuadro con parcelas de colores planos, conseguía un efecto simbólico y expresionista de algo que él estaba anhelando pero que no existía. ¿Lo veis? Los dos trabajan desde dentro con diferentes resultados. Lo curioso de Munch en su obra, cuando veamos los cuadros, es que, según he leído, y bajo mi criterio también, mezcla muy bien ambas formas de representación. Es capaz de meter pinceladas desvaídas, como hace Vincent Van Gogh, pincelada vista, y colores que ocupan mucho espacio, utilizando siluetas para que se generen diferentes planos. Es decir, que aunque muchas veces hablamos de los postimpresionistas como Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin y Vincent Van Gogh, hay un quinto postimpresionista que es precisamente Edvard Munch, que es capaz de conjugar los dos lenguajes de estos dos grandes maestros en un solo cuadro. Me refiero a su obra, en una sola obra, ¿lo veis? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? Bueno, yo continúo. Más influencias que tuvo Gauguin. Pues este chico de aquí, que no sé si os suena, la escultura quizás sí, este es Rodin,
¿verdad? El escultor también, con referencias o influencias de Baudelaire, que acaba de salir hace un momento, ¿verdad? El simbolismo, pues va a generar, entre otras cosas, esta pieza, este beso que tenéis ahí, que viene de una representación de Paolo y Francesca, dos personajes de la Divina Comedia que están absolutamente enamorados y se funden en un beso de este tipo, a pesar de los riesgos que tiene su relación, ¿verdad? Bueno, esta representación simbólica de la fuerza, en este caso puede ser del amor, va a tener mucho que ver también con la obra de Edvard Munch, porque tiene una serie de cuadros que veremos más adelante en la que aparece esta referencia de Rodin, ¿verdad? Del beso. Lo tenemos por ahí. O, por ejemplo, otro de los artistas que va a influenciar mucho en la obra de Edvard Munch, pues es este chico de aquí, que tenéis aquí a la izquierda, que es Odilon Redon, pintor simbolista donde los haya, ¿verdad? Representante del simbolismo a través de sus cuadros, y en una serie que creo que tituló Los ojos cerrados, veis ahí esos dos retratos que la modelo es la mujer de Odilon Redon, aunque puede ser incluso ambiguo, porque el de la izquierda puede parecer casi, ¿no? De que se podría hablar de la representación de Cristo, incluso, ¿lo veis? Bueno, pues con estos ojos cerrados, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué referencias simbólicas se está haciendo? Pues está haciendo una referencia hacia el interior del artista o del ser humano que observa la pieza. ¿Qué es lo que le va a interesar a estos artistas? Lo que pasa dentro, no lo que pasa afuera. Hay una frase de Edvard Munch, que por cierto Edvard Munch fue bastante buen escritor, que va a publicar 2 libros y funcionó. Y es muy potente, si podéis leer la poesía como merece la pena, porque es profunda, es trascendente, no es nada alegre. Me han dicho que después aquí va a haber un monologuista, creo, entonces es fantástico para recuperarnos de todo lo de ahora. Pero, fijaos, el hecho de mirar hacia adentro va a generar esa búsqueda quizá de lo lírico o quizá simplemente de los sentimientos, de las sensaciones interiores, de esas fuerzas interiores que van a movernos. Entonces, estos artistas, Vincent Van Gogh, Odilon Redon y Baudelaire, por supuesto, que no se me olvide, por aquí le tengo, pues van a ser una absoluta influencia en la pintura y también en la literatura de Edvard Munch. ¿Lo veis? Bueno, dejo aquí la foto de Baudelaire porque nos viene muy bien en este momento para comprender el porqué de la obra de Munch. Voy a hacer un pequeño salto aquí. Bueno, este de aquí es Friedrich Nietzsche, retratado por Edvard Munch en 1906. De forma que, si estoy hablando de Baudelaire y luego hablo de Nietzsche, y no os digo ya que Kierkegaard o todos estos artistas filósofos existencialistas que van a negar que haya algo más allá que lo que somos ahora mismo y de lo que nos arañamos unos a otros y punto, y cuando se acaba todo, pues toda esta gravedad en la existencia del ser humano va a aparecer en su obra. Pero me interesa mucho Baudelaire por el efecto de lo simbólico. El siglo XIX es el siglo del método científico, de la revolución industrial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todas las teorías, tanto neoclásicas como incluso romanticistas, en las que hay un poder que puede ser la naturaleza o puede ser un dios, algo extracorpóreo que está fuera de nuestras explicaciones y que nos va a dar explicación a lo que no conocemos, pues a lo largo del transcurso del siglo XIX esto va a desaparecer a través del empirismo, ¿no? Del positivismo, de que todo lo que es porque se puede demostrar por el método científico, ¿verdad? Y esto va a tener 2 vertientes. Una vertiente va a ser el desarrollo de las ciudades, los pueblos, donde todo el mundo se conoce, van a dejar de ser pueblos. El pueblo pequeño o el pueblo grande, como era Cristianía, donde vivió Edvard Munch, pues todas las personas eran pues, el hermano de fulanito, la hija de no sé quién, el primo de no sé cuánto, lo que ha pasado en los pueblos. Y sin embargo, a través de esta revolución industrial se va a generar un anonimato dentro de la urbe. Y esto va a conllevar una soledad, ¿verdad? Dentro de la muchedumbre, que esto es muy curioso, pero es que es absolutamente contemporáneo. Entonces, esa va a ser las bases donde la burguesía que va a aparecer y va a pasar en las ciudades donde va a vivir
Edward Munch, pues va a ser el caldo de cultivo, es decir, las sociedades van a ser conservadoras y no van a quererse meter en ningún lío. No sé si esto os pasa a vosotros ahora, pero a mí me pasa, que yo vivo en un bajo y no conozco, yo 20 años viviendo en la misma casa y no conozco a mis vecinos del quinto, pero como no cojo ascensor. Entonces, esta extraña relación con el entorno tan contemporánea a Munch me empieza a preocupar y a la sociedad en general lo va a empezar a subir, porque teóricamente la tecnología es buena. Entonces la revolución industrial va a generar nuevas formas de trabajo, nuevos puestos de trabajo, una nueva riqueza, una serie de comodidades, incluso la nueva definición o la primera definición del ocio y del arte, cosa que no existía, ¿no? ¿Soy yo? Sergio, dale una idea de la pantalla. Gracias. Ostras, esto que me estoy enrollando muchísimo, porque si la tecnología se cansa cuando hablas bien de la tecnología. Bueno, se entiende más o menos. Y así eran las sociedades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que veníamos de un lenguaje, principio del siglo XIX, que hacía alusión a elementos para explicar nuestra cotidianidad, a elementos místicos o extracorpóreos, pero extraterrenales, hablando de dioses, etc. De pronto aparece este positivismo que dice, no, es que solo vale lo que es demostrable. Entonces estos artistas, o artistas como tenemos aquí a Baudelaire, empiezan a plantearse que sí que puede haber otras realidades que sean indemostrables. Pero son conscientes de que esto de un ser superior es algo demasiado antiguo, demasiado medieval, es un poco extraño, pero no todo es mensurable. Y esas nuevas realidades están en el interior. Es decir, cada uno tenemos una percepción de nuestro entorno, que es lo que se llama subjetivismo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener diferentes formas de interpretar las cosas. Entonces estos artistas van a ir por esa situación. Fijaos, el movimiento impresionista, que parece que es como lo moderno del siglo XIX, era absolutamente empírico. Es decir, lo único que le interesaba era el método científico de la percepción visual, es representar en el cuadro cómo es la experiencia de ver. Colores primarios, colores secundarios, se entremezclan entre ellos, de forma justapositiva, mi cerebro hace una interpretación, y a Monet, a Pissarro, a todos estos les daba absolutamente igual si estaban representando una catedral o estaban haciendo un niño, porque lo que le interesaba era cómo la luz golpeaba. Habían estudiado a Newton, habían estudiado la filosofía de Goethe y querían esa representación. ¿Bien? Entonces, de repente, aparecieron estos simbolistas que dijeron, espera, es que algo más allá de lo que entra por los ojos es lo que sale desde nuestro corazón. ¿Lo veis? Y empiezan a ver esos paraísos artificiales. Claro, me sonrío un poco porque también eran bastante consumidores de todas las cosas, pero bueno, eso ayuda bastante. Pero sí que es cierto que ese término de lo subjetivo va a amplificar la forma representativa y también la forma experiencial del ser humano. Es decir, nosotros podemos ver una película y luego contarla. ¿Habéis visto Sirat? ¿Sí? ¿A quién le ha gustado? ¿A quién no? ¿Ves cómo hay gente que levanta la mano? Porque es la misma película. Y a uno no le ha gustado, a otros no, y otros como yo hemos visto 2 veces para que se me despertase la cabeza. El fuego me ha encantado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que ese término de lo subjetivo es lo que realmente va a ser enriquecedor y va a enriquecer a los movimientos de vanguardia. Y Munch se va a adentrar en ese terreno. Por supuesto, como hemos dicho, con toda esa gravedad de cómo se explica lo subjetivo. Pues cada uno según su experiencia. Entonces aquí algunos teóricos hablan de que para ser artista expresionista, y no olvidemos que Gombrich, en su manual de Historia del Arte, en el capítulo final, dice que el último objetivo del artista es la autoexpresión. Eso no lo olvidemos, pero algunos teóricos dicen que el pintor expresionista no se hace, sino que nace. Es decir, ya tiene que tener una predisposición para querer contar lo que pasa. Es decir, Monet no le importaba demasiado al principio de su obra si estaba alegre o estaba enfadado, porque su obra no va de eso. Sin embargo, en el caso de Munch, sí que necesitamos saber por qué se preocupa de estas cosas para comprender por qué sus cuadros abandonan la belleza canónica y se van a otro tipo de belleza. ¿Se entiende todo esto?
Yo tengo el vídeo ahí y me escucho a mí mismo para saber lo que digo, porque me autocojo apuntes, que es lo peor que se puede hacer. Bueno, pues tenemos aquí, ahí tenéis a la ciudad de, bueno, ya me da igual, sin gafas o con gafas, lo veo igual de mal. Bueno, Lotte, que está cerca de Noruega, es donde nace Edvard Munch. Ahí están sus 5 hermanos, él es el que está a la derecha de su madre, ahí de pie. Y como no está en la fotografía en grande, pues tenemos la foto de Christian Munch, su padre. Lo he dicho bien, ¿no? Christian Munch, los nombres me van a bailar todo el rato. Entonces, es importante saber de dónde viene Munch. Es que de repente me estoy acordando que voy a cometer seguro errores con los nombres y con la fecha, porque cuando estaba preparando esta charla, hace unos días, una semana, he tenido que pintar unos cuadros y me he dado cuenta que este tipo de artistas, esto es un paréntesis muy grande, que voy a cerrar enseguida porque si no acabo a saber. Investigar sobre los artistas expresionistas es una labor para historiadores del arte absolutamente puros y duros. Carlos Serralier, Mozart, cualquiera de estos que se pongan ahí a estudiar de forma aséptica, porque como tengamos un mínimo de o empatía, simpatía o lo detestemos, al final entras en la vorágine del proceso artístico y lo que menos te importa es la biografía. Cierro paréntesis porque si no, entonces, ¿qué hacemos aquí? No, es muy importante la biografía, pero bueno, la biografía exacta, en fin. Pero bueno, aquí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta familia? Pues esta familia, para empezar, es una familia que tiene antecedentes dentro de la cultura, porque uno de los hermanos de Christian Munch pues fue un historiador bastante relevante, que incluso tenía una estatua en la ciudad de Oslo, en Cristianía, como homenaje. O también tuvo otro primo que era artista, que era escultor. Entonces, tiene algún pequeño antecedente dentro de las artes. Más o menos por ahí podemos ver alguna pequeña relación. Por otro lado, su padre era médico militar. Y era una familia pobre, era una familia que no tenía demasiado dinero. De hecho, una de las cosas que hacía a su padre, además de trabajar para los militares, pues pasaba consulta por su casa de forma privada a diferentes personas en barrios deprimidos, pero lo hacía para ir tirando. De hecho, en la biografía, al principio, van cambiando de casa en función de las posibilidades que tenían económicas. Es decir, que otras veces vemos artistas que vienen de familias muy adineradas y otras deprimidas. Bueno, pues en este caso iban con lo justo. Pero además van a tener una serie de condicionantes que a Edvard Munch le van a influenciar en su obra pictórica. Una de ellas es la presencia de la muerte. Su madre muere de tuberculosis cuando Munch tiene 5 años. Y esto ya es una experiencia bastante potente para esta familia de hermanitos, de 5 hermanos, que van a ser asistidos y cuidados y por su tía Karen. Y su padre va a entrar, también es lógico, también una depresión y se va a defender de esta depresión a través de la religión. Es luterano y va a ser ultra luterano, es decir, va a tener el peso de la religión muy presente para comprender qué cosas me están pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que, fijaos, muere tu madre de tuberculosis, de pronto el padre se empieza a poner cada vez más grave y va a utilizar la religión como elemento para someter y educar a sus hijos. Entonces la presencia del pecado va a estar todo el rato, porque una de las frases frecuentes de su padre va a ser a sus hijos decir: no os portéis mal, que mamá os está viendo en el cielo y os va a castigar, y si no es mamá va a ser Dios. Entonces esa presión va a ser continua, es decir, este pecado original que aparece a través del cristianismo, sobre todo, pues va a estar muy presente en la obra de Munch, porque va a sentir esa presencia. Recuerdo, por ejemplo, Baco, que tiene la experiencia de ser el segundo, tuvo un hermano mayor que falleció, y entonces le pusieron el nombre de su hermano mayor, entonces él vio la lápida con su nombre. Entonces todos estos elementos, aunque sean muy pequeños, van a pesar en tu personalidad. Entonces, claro, si la muerte está cercana, como Munch no va a pintar cuadros como este, Lucha de muerte, ¿lo veis? Claro, cuando vemos esto, este cuadro es bello,
Y claro, aquí tendríamos que discutir qué es la belleza. Claro, porque lo que no es bonito. Pero cuando hay una figura, aparentemente...